Hola. Aquí volvemos con otro cuento de nuestra antología de relatos de miedo. Espero que el anterior les haya gustado. El almohadón de plumas. Ahora vamos con El sueño de la querida Mary Shelley. Aquí vemos el dibujo del cuento. Espero que lo puedan ver bien ahí. Bueno, vamos con la lectura, a ver hasta dónde llegamos. Che dice mal di amore, dice una falsita. Pedazo de la canción italiana. La época en la que aconteció esta leyenda, que se va ahora a narrar, fue el comienzo del reinado de Enrique IV de Francia, cuyo ascenso e ilícita apropiación mientras los demás llevaban la paz al reino, cuyo cetro él había empuñado, fueron inadecuados para cicatrizar las profundas heridas mutuamente infligidas por los bandos enemigos. Entre los que ahora parecían tan unidos existían rencillas privadas y el recuerdo de daños mortales a menudo. Las manos que se habían estrechado en aparente saludo amistoso se soltaban del apretón y hacían la empuñadura de su daga, más pendientes de sus pasiones que de las palabras de cortesía que acababan de salir de sus labios. Muchos de los más fieros católicos se retiraron a sus lejanas provincias, y mientras ocultaban en soledad su enconado descontento, anhelaban con no menos ansiedad el día en que pudieran mostrarlo abiertamente. En un enorme y fortificado castillo construido en una empinada escarpa que dominaba el Loira, no lejos de la ciudad de Nantes, moraba la última de su raza y heredera de su fortuna, la joven y hermosa condesa de Villeneuve. Se había pasado el año anterior en completa soledad en su apartada mansión. El luto que llevaba por su padre y sus dos hermanos víctimas de las guerras civiles era una buena razón para no aparecer en la corte ni mezclarse en sus festejos, pero la huérfana condesa había heredado un título de alcurnia y extensas tierras, y no tardó en comprender que el rey su guardián deseaba que ella otorgara ambos, junto con su mano, a algún noble cuyo nacimiento y talentos personales le dieran derecho a la dote. A modo de respuesta, Constance manifestó su intención de profesar votos y retirarse a un convento. El rey se lo prohibió de manera tajante, creyendo que semejante idea era el resultado de la sensibilidad sobreexcitada por la pena, y confiando en la esperanza de que al cabo de un tiempo el genial espíritu de la juventud despejaría esta nube. Había pasado un año, y la condesa persistía en su empeño. Al final, Enrique, partidario de no ejercer presión y deseoso también de juzgar por sí mismo los motivos que habían conducido a una joven tan hermosa y agraciada, con los favores de la fortuna, a desear enterrarse en un claustro, anunció su intención de visitar su castillo. Ahora que había expirado su luto, el monarca añadía que, si no aportaba suficientes atractivos para hacerla cambiar de plan, daría su consentimiento para su realización. Constance había pasado muchas horas tristes, muchos días de llanto y muchas noches de doloroso insomnio. Había cerrado sus puertas a todos los visitantes y, como Lady Olivia en Noche de Reyes, hizo votos de soledad y llanto. Dueña de sí misma, no le costó silenciar los ruegos y protestas de sus subordinados y alimentó su pesar como si fuera la única cosa que amara en este mundo. Con todo, era demasiado penetrante, demasiado amargo, demasiado ardiente para ser un huésped favorecido. De hecho, Constance, joven, ardiente y vivaz, luchaba, forcejeaba y anhelaba abandonarlo. Pero todo lo que era alegre en sí mismo o hermoso en su apariencia externa tan solo servía para renovarlo. Con paciencia podía soportar mejor el peso de su aflicción, cuando ésta, cediendo ante ella, la oprimía pero no la torturaba. Constance había abandonado el castillo para vagar por las tierras vecinas. Aun siendo excelsos y amplios los aposentos de su mansión, se sentía acorralada entre sus paredes, bajo los techos calados. Asociaba las extensas tierras altas y el viejo bosque con los queridos recuerdos de su vida pasada, lo que la inducía a pasar horas y aún días bajo sus frondosos abrigos. El movimiento y el cambio perpetuo, como el viento al agitar las ramas o el viajero sol al esparcir sus rayos sobre ellas, la calmaban y la disuadían para abandonar ese tedioso pesar que embargaba su corazón con tan implacable agonía bajo el techo de su castillo. Existía un lugar en la linde del bien arbolado parque, un rincón de tierra desde donde podía percibir el campo que se extendía más allá, todavía muy poblado de altos y umbrosos árboles, un lugar del que ella había abjurado, pero hacia donde de manera inconsciente tendían siempre sus pasos, y donde de nuevo, por 20ª vez ese día, se encontró de improviso. Se sentó en un montículo herboso y contempló sumida en la melancolía las flores que ella misma había plantado para adornar el frondoso escondrijo. Templo de la memoria y del amor para ella.
Asió la carta del rey, que era para ella motivo de tanto desespero. El abatimiento se apoderó de sus facciones y su noble corazón le preguntaba al hado por qué. Siendo tan joven, desprotegida y desamparada, tenía que enfrentarse a esta nueva forma de vileza. Tan solo deseo, pensó, vivir en la mansión de mi padre, lugar familiar de mi infancia, para rociar con mi frecuente lágrima las tumbas de aquellos a quienes amé, y aquí en estos bosques donde me posee un loco sueño de felicidad que me induce a festejar eternamente las exequias de la esperanza. Un crujido entre las ramas llegó a sus oídos. El corazón le latió veloz. La calma regresó. «Qué tonta soy», masculló. «Víctima de mi vehemente fantasía, porque aquí fue donde nos conocimos, aquí me senté a esperarlo, y ruidos como este anunciaban su deseada proximidad. Cada conejo que se agita, cada pájaro que despierta de su silencio, habla de él. Oh Gaspar, en una ocasión mío, nunca alegrarás de nuevo con tu presencia este amado lugar, nunca más». De nuevo se agitaron las ramas y se oyeron pasos entre los matorrales. Constance se levantó, el corazón le latía a gran velocidad. Debía de ser la tonta de Manon con sus impertinentes súplicas para que regresara, pero los pasos eran más firmes y más silenciosos que los de su doncella. Y entonces, emergiendo de las sombras, percibió por fin al intruso. Su primer impulso fue huir y luego verlo de nuevo, oír su voz, estar juntos antes de que ella interpusiera votos eternos entre ambos y rellenar el inmenso abismo que la ausencia había abierto. Eso ofendería a los muertos y suavizaría la fatal pena que hacía palidecer sus mejillas. Y ahora él estaba frente a ella, el mismo ser querido con el que ella ha intercambiado promesas de felicidad. Parecía como ella realmente triste. Constance no pudo resistir la implorante mirada que le suplicaba que se quedara. «Vengo, señora», dijo el joven caballero, sin ninguna esperanza de lograr doblegar tu inflexible voluntad. «Vengo de nuevo a verte y a despedirme antes de partir para Tierra Santa. Vengo a suplicarte que no te entierres en vida en un oscuro claustro para evitar a alguien tan odioso como yo, alguien a que ya no verás más. Muera o no en el empeño, Francia y yo partimos para siempre». «Eso sería tremendo si fuera cierto», dijo Constance. «Pero el rey Enrique nunca perdería así a su caballero favorito. El trono que le ayudaste a edificar aún necesita que lo protejas de sus enemigos. No, si alguna vez influye en tus pensamientos, no irás a Palestina. Una sola palabra tuya, Constance, podría detenerme, una sonrisa», y el joven amante se arrodilló ante ella. La intención más cruel de la dama fue anulada por la imagen antes tan querida y familiar y ahora tan extraña y prohibida. «No te demores más aquí», gritó. «Ninguna sonrisa, ninguna palabra más serán de nuevo para ti. ¿Por qué estás aquí? ¿Donde vagan los espíritus de los muertos reclamando esas sombras como propias? Maldita sea la falsa doncella que permita que el asesino perturbe el sagrado reposo de sus víctimas». «Cuando nuestro amor era reciente y tú amable», replicó el caballero, «me enseñabas a penetrar por estos intrincados bosques y me dabas la bienvenida a este querido lugar donde una vez te juré que serías mía bajo estos mismos árboles vetustos». «Fue un nefando pecado», dijo Constance, «abrirle las puertas de la casa de mi padre al hijo de su enemigo. Eso merece un castigo ejemplar». El joven caballero recuperaba su valor al hablar. Aún no se atrevía a moverse por si ella, que parecía en todo momento dispuesta a huir, lo sorprendiera pese a su momentánea tranquilidad, pero se tomó su tiempo para replicar. «Aquellos fueron días felices, Constance, llenos de terror y de profunda alegría, cuando la tarde me traía a tus pies, mientras el odio y la venganza se apoderaban de aquel torvo castillo. Este frondoso cenador iluminado por las estrellas era el santuario del amor». «¿Felices?» «Días miserables», repitió Constance. «Cuando pienso en el bien que podría reportar que faltara a mi deber y en que esta desobediencia sería recompensada por Dios. No me hables de amor, Gaspar. Un mar de sangre nos separa para siempre. No te acerques. Los difuntos y los seres queridos permanecen con nosotros incluso ahora. Sus pálidas sombras me advierten de mi falta y me amenazan por escuchar a su asesino». «Yo no soy eso», exclamó el joven. «Mira, Constance, cada uno de nosotros es el último de su respectiva estirpe. La muerte nos ha tratado con crueldad y estamos solos. No era así cuando nos amamos por primera vez, cuando mi padre, mis parientes, mi hermano y más aún mi propia madre lanzaban maldiciones sobre la casa de Villeneuve, y yo la bendecía a pesar de todo. Te veía adorable, Constance, y bendecía tu casa. El Dios de paz implantó el amor en nuestros corazones y durante muchas noches de verano nos estuvimos viendo en secreto y con misterio en los valles bañados por la luz de la luna. Cuando llegaba el amanecer en este dulce escondrijo eludíamos su escrutinio y aquí, incluso aquí, donde ahora te suplico de rodillas, nos arrodillábamos juntos y nos hacíamos promesas. ¿Debemos romperlas?». Constance lloró al recordar su amante las imágenes de horas felices. «Nunca», exclamó, «oh nunca, ya conoces, o pronto las conocerás, la fe y la resolución de alguien que se atreva a no ser tuya. Lo nuestro era hablar de amor y de felicidad, mientras la guerra, el odio y la sangre hacían furor en torno.
Las efímeras flores que nuestras jóvenes manos esparcían eran pisoteadas en los mortíferos encuentros entre amigos mortales. La mía, manos de tu padre, y poco importa saber si, como juró mi hermano y tú negaste, tu mano fue o no la que asestó el golpe que lo destruyó. Tú ibas con los que lo mataron. No digas más, no más palabras. Escucharte es una impiedad hacia los muertos que no hayan reposo eterno. Vete, Gaspar, olvídame. A las órdenes del caballeresco y valiente Enrique. Tu carrera puede ser gloriosa. Algunas hermosas doncellas escucharán tus promesas, como yo hice una vez, y serán felices por ello. Adiós, que la Virgen te bendiga en la celda del claustro. No olvidaré el mejor precepto cristiano. Reza por nuestros enemigos. Adiós, Gaspar. Constanza deslizó con premura del senador a paso rápido, se abrió camino por el claro del bosque y se dirigió al castillo. Una vez en soledad de su propio aposento, se entregó al brote de pesar que desgarraba su gentil corazón como si fuera una tempestad. Para ella era esa pena la que borraba alegrías pasadas y hacía que los remordimientos aplazasen el recuerdo de la felicidad, y uniendo el amor y la culpa imaginada en una tan terrible asociación como cuando un tirano encadena un cuerpo vivo a un cadáver. De pronto le saltó un pensamiento. Al principio lo rechazó por pueril y supersticioso, pero no lo ahuyentó. A toda prisa llamó a su doncella. Manon, dijo Constanza, ¿has dormido alguna vez en el lecho de Santa Catalina? Que el cielo no lo permita, contestó Mamón, persignándose. Nadie lo hizo desde que yo nací, salvo 2 personas. Una se cayó al Loria y se ahogó. La otra se limitó a contemplar el estrecho camastro y volvió a su casa sin decir palabra. Es un lugar atroz. Si el devoto no lleva una vida piadosa y de provecho, se desata una calamidad en cuanto su cabeza reposa sobre la sagrada piedra. Constanza persignó a su vez y añadió: en cuanto a nuestras vidas, solamente del Señor y de los benditos santos podremos esperar la virtud. Dormiré en ese lecho mañana por la noche. Mi querida señora, y el rey llega mañana. Razón de más para decidirme. No es posible albergar en el corazón un sufrimiento tan intenso sin encontrar algún remedio. Esperaba ser la que llevase la paz a nuestras casas. Si la tarea de ser para mí una corona de espinas, el cielo me guiará. Mañana por la noche descansaré en el lecho de Santa Catalina, y si, como he oído, los santos se dignan dirigir a sus devotos en sueños, ella me guiará. Por mi parte, convencida de que actúo según los dictados del cielo, me resignaría a lo peor. El rey se encaminaba de París a Nantes. Esa noche durmió en un castillo ubicado apenas a unas pocas millas de allí. Antes del amanecer, un joven caballero fue introducido en sus aposentos. Tenía un aspecto serio, mejor aún triste. Aunque era hermoso de facciones y de figura, parecía fatigado y macilento. Guardó silencio presencia de Enrique, quien activo y alegre volvió sus animados ojos hacia su huésped y dijo con tono afable: ¿con qué tropezaste con su obstinación, verdad, Gaspar? La encontré resuelta sobre nuestro mutuo sufrimiento. Ay, mi señor, no es, créeme, el menor de mis pesares que Constanza sacrifique su propia felicidad y destroce a cambio la mía. ¿Y crees que rechazará al gallardo caballero que le presentemos? Oh, mi señor, no pienso en eso, no puede ser. Mi corazón te agradece de la manera más profunda tu generosa condescendencia, pero si no la han podido convencer ni la voz de su amante a solas ni sus súplicas cuando el recuerdo y la reclusión contribuyen al encanto, se resistirá incluso a las órdenes de vuestra majestad. Está decidida a entrar en un convento. Y yo, con vuestro permiso, me despido. De ahora en adelante seré un cruzado. Gaspar, dijo el monarca, conozco a la mujer mejor que tú. No es con sumisión ni con lacrimosos lamentos como se la puede conquistar. Por supuesto que la muerte de sus parientes sentó muy mal al corazón de la joven condesa. Alimenta a solas su pesadumbre y su arrepentimiento, y se imagina que el propio cielo prohíbe vuestra unión. Deja que le llegue la voz del mundo, la voz del poder y la bondad terrenales, la primera ordenando y la segunda suplicando, ambas hallando respuesta en su propio corazón. Y por mi palabra y por la Santa Cruz, que ella será tuya. Deja nuestro plan tranquilo y ahora al caballo. La mañana se agota y el sol está alto. El rey llegó al palacio episcopal y se dirigió sin demora a la misa de la catedral. Siguió un copioso almuerzo y ya por la tarde el monarca atravesó la ciudad de Loira en dirección al lugar donde se hallaba, un poco más alto que en antes, el castillo de Villeneuve. La joven condesa lo recibió en la puerta. Enrique buscó en vano sus mejillas pálidas por el sufrimiento o el aspecto de desesperación y abatimiento que esperaba encontrar. En su lugar, sus mejillas estaban encendidas, sus modales eran animados y su voz casi trémula. No lo ama, pensó entonces Enrique, o su corazón ya ha dado su consentimiento. Se preparó una colación para el monarca y, después de algunas pequeñas vacilaciones a causa de la alegría de su semblante, le mencionó el nombre de Gaspar. Constanza sonrojó en lugar de palidecer y replicó con rapidez: mañana, mi buen señor. Te pido un respiro solo hasta mañana, entonces todo estará decidido. Mañana me consagraré a Dios o... Parecía confusa. El rey, sorprendido y complacido por igual, dijo: entonces no odias al joven de Vaudemont. Le perdonaste la sangre enemiga que corre por sus venas. Nos han enseñado que debemos perdonar, que debemos amar a nuestros enemigos, replicó la condesa, presa de un ligero temblor. Por San Dionisio, que esta novicia responde con acierto, dijo el rey riendo.
¿Qué? Mi fiel servidor don Apolo disfrazado, adelántate y agradécele su amor a tu señora. Disfrazado de manera que nadie lo reconociera, el caballero había estado observando a sus espaldas y contempló con infinita sorpresa el comportamiento y el semblante tranquilo de la dama. No pudo oír sus palabras, pero era la misma quien había visto temblando y sollozando la tarde anterior, la misma cuyo corazón estaba destrozado por la conflictiva pasión, la misma que vio los pálidos fantasmas de su padre y de su pariente interponerse entre ella y el amante a quien más adoraba en este mundo. Era un enigma difícil de resolver. La visita del rey llegó al unísono con su impaciencia y se precipitó. Estaba a sus pies, mientras ella, aún abrumada por la pasión, pese a la tranquilidad que aparentaba, profirió un grito al reconocerlo y se desplomó al suelo sin sentido. Todo era incomprensible, incluso cuando su doncella le hicieron recobrar el sentido, siguió otro ataque y luego unos apasionados torrentes de lágrimas. El monarca, mientras esperaba en el vestíbulo, mirando de reojo la medio consumida colación y tarareando algún romance para conmemorar la tosudez de la mujer. No sabía cómo responder a la mirada de amarga desilusión y ansiedad de Vaudemont. Al final, el mayordomo de la condesa llegó con una justificación. La dama está enferma, muy enferma. Mañana se postrará a los pies del rey para solicitar su perdón y revelarle su propósito. ¿Mañana? ¿Otra vez mañana? ¿Hay previsto algún encanto para mañana, doncella?, preguntó el rey. ¿Puedes explicarnos el enigma, preciosa? ¿Qué extraño enredo ocurrirá mañana que todo depende de su advenimiento? Manon se sonrojó, miró hacia abajo y vaciló. Pero Enrique no era un novicio en el arte de atraerse con halagos a las doncellas de las damas para descubrir sus propósitos. Además, Manon estaba asustada por el plan de la condesa, obstinada aún en llevarlo adelante, así que era muy fácil inducirla a traicionarlo. Dormir en el lecho de Santa Catalina, descansar en un estrecho saliente por encima de los profundos rápidos del Loira, y si, como era lo más probable, el soñador sin suerte escapaba a todo eso, soportar las inquietantes visiones que ese turbador sueño pudiera producir al dictado del cielo. Todo ello era una locura de la que ni siquiera Enrique podía creer capaz a ninguna mujer. Pero, ¿acaso Constance, cuya belleza era tan sumamente espiritual y a la cual él había oído elogiar sin descanso, su fortaleza de ánimo y sus talentos, podía ser tan extrañamente apasionada? ¿Puede tener la pasión semejantes caprichos? Como la muerte, nivelando incluso la aristocracia de las almas, y trayendo al noble y al campesino, al listo y al tonto, bajo la misma servidumbre. Era extraño, sí, debía salirse con la suya. Que vacilase en su decisión era excesivo, y de Santa Catalina cabía esperar un comportamiento adecuado a sus intereses. En caso contrario, la intención madurada durante un sueño podría haberse influido por pensamientos fraguados en vigilia. Alguna defensa habría que poner al más material de los peligros. No hay sentimiento más atroz que el que invade a un débil corazón humano, inclinado a satisfacer sus ingobernables impulsos en contradicción con los dictados de la conciencia. Queda dicho que los placeres prohibidos son los más agradables. Así debe ser para las naturalezas rudas, para aquellos que aman la lucha, el combate y la contienda, que encuentran la felicidad en una riña y gozan con los conflictos pasionales. Pero el generoso temple de Constance era más suave y más dulce, y el amor y el deber luchaban hasta abrumar y torturar su pobre corazón. Confiar su conducta a las inspiraciones de la religión o de la superstición, si así se la pudiese llamar, es un bendito alivio. Los mismos peligros que amenazan su empresa le daban más sabor. Atreverse por su propio bien fue una bendición. La misma dificultad del camino que conducía al cumplimiento de sus deseos complació su amor y a la vez distrajo sus pensamientos de la desesperación. Si se decretara que ella debía sacrificarlo todo, el riesgo de peligro o incluso de muerte sería insignificante en comparación con la congoja de la que siempre tendría su ración. La noche amenaza tormenta. El violento viento sacudía los marcos de las ventanas y los árboles agitaban sus descomunales y umbríos brazos, cual gigantes en fantástica danza y mortal padencia. Constance y Manon, sin comitiva, abandonaron el castillo por la porterna y comenzaron a descender la colina. La luna no había salido todavía y aunque ambas estaban familiarizadas con el camino, Manon se tambaleaba y temblaba, mientras que la condesa bajaba con paso firme la empinada pendiente, arrastrando su capa de seda. Llegaron a orillas del río donde había una pequeña barca amarrada y esperaba un hombre. Constance subió a ella y ayudó a su temerosa compañera. En apenas un suspiro estuvieron en mitad de la corriente. El cálido y tempestuoso viento equinoccial las arrastraba. Por primera vez desde que vistió el luto, un escalofrío de placer llenó el pecho de Constance, que acogió la emoción con doble regocijo. No puede ser, pensó, que el cielo me prohíba amar a alguien tan valiente, tan generoso y tan bueno como el noble Gaspar. Nunca podría amar a otro hombre, moriré si me separaran de él. Y este corazón, estos miembros tan rápidamente vivos, ¿están predestinados a una tumba prematura? Oh, no, la vida clama dentro de ellos, viviré para amar. ¿No aman todas las cosas?
Los vientos cuando susurran a las impetuosas aguas, las aguas cuando besan las orillas floridas y se apresuran a mezclarse con el mar. El cielo y la tierra se sostienen y viven por y para el amor. Si su corazón había sido siempre un profundo, efusivo y desbordante manantial de verdaderos afectos, ¿se vería obligada Constance a taponarlo y cerrarlo de manera definitiva? Esos pensamientos prometían sueños placenteros y quizá por eso la condesa, adepta de la creencia popular en la ceguera divina, se entregó a ellos con más facilidad. Pero, mientras estaba absorbida por suaves emociones, Manon la agarró del brazo. «Señora, mira», gritó, «viene aunque todavía no se oyen los remos. Ahora que la Virgen nos ampare, ojalá estuviéramos en casa». Un oscuro bote se deslizó junto a ellas. 4 remeros cubiertos con capa negra manejaban los remos que, como dijo Manon, no hacían ruido. Otro iba sentado junto al timón como el resto, iba cubierto con un manto oscuro, pero no llevaba gorra, por lo que su rostro permanecía oculto. No obstante, Constance reconoció a su amante. «Gaspar», gritó, «¿vives todavía?». Pero la figura del bote ni volvió la cabeza ni contestó y no tardó en perderse en las sombrías aguas. Como cambió ahora la ensoñación de la bella condesa. El cielo había iniciado ya su prodigio y unas formas sobrenaturales la rodeaban, mientras forzaba la vista por entre las tinieblas. Primero vio y luego perdió la barca que la había asustado. Le pareció que iba en ella otra persona, portadora de los espíritus de los muertos. Su padre le hacía señales desde la orilla y sus hermanos la desaprobaban. Mientras tanto se acercaron al embarcadero, amarraron la barca en una pequeña ensenada y Constance tomó pie en la orilla, temblaba y casi se rindió a los ruegos de Manon que imploraban su regreso. Hasta que la indiscreta suavemente mencionó los nombres del rey y de Vaudemont y habló de la respuesta que se les daría al día siguiente. ¿Qué respuesta si ella se volvía atrás en su intento? Constance corrió a lo largo del quebrado terreno que bordeaba el río hasta llegar a una colina que surgía de la corriente de manera abrupta. Cerca había una pequeña capilla con dedos temblorosos. La condesa extrajo la llave y abrió la puerta. Entraron. Estaba a oscuras. Salvó una pequeña lámpara que temblaba al viento mientras ofrecía una incierta luz frente a la imagen de Santa Catalina. Las 2 mujeres se arrodillaron y oraron. Luego se levantaron y la condesa, con acento complaciente, dio las buenas noches a su doncella. Luego abrió una pequeña y baja puerta de acero. Conducía a una angosta caverna. Más allá se oía el rugido de las aguas. «No debes seguirme, mi pobre Manon», dijo Constance, «ni siquiera con el deseo. Es una aventura para mí sola». Resultó tarea difícil dejar sola en la capilla a la temblorosa sirvienta que no tenía esperanza, ni miedo, ni amor, ni pena que la entretuviera. Pero en aquellos días los escuderos y las criadas hacían muy a menudo de subalternos en el ejército y se ganaban golpes en lugar de fama. A su lado Manon estaba segura en un recinto sagrado. Mientras tanto la condesa seguía su camino a tientas en la oscuridad por el estrecho y tortuoso pasadizo. Al final, lo que parecía una luz oscureció por largo tiempo el juicio que se había manifestado en ella. Alcanzó una caverna abierta en la pendiente de la colina que miraba hacia la impetuosa corriente de abajo. Contempló la noche. Las aguas del Loira corrían presurosas como hacen siempre desde ese día. Cambiantes, pero ofreciendo siempre lo mismo. Los cielos estaban velados por una densa capa de nubes y el viento en los árboles era tan lúgubre y de tan mal agüero que más bien parecía soplar alrededor de la tumba de un asesino. Constance se estremeció un poco y miró de reojo por encima de su lecho. Una estrella repisa de tierra y una musgosa piedra al borde mismo del precipicio. Se quitó el manto, era una de las condiciones del prodigio. Inclinó la cabeza y se soltó las trenzas de su cabello oscuro. Luego se descalzó y de este modo, completamente preparada para sufrir como mucho la escalofriante influencia de la fría noche, se extendió a lo largo sobre la estrecha cama que apenas le proporcionaba espacio para el descanso y por tanto si se movía en sueños podía precipitarse a las frías aguas de abajo. Al principio creyó que ya nunca más volvería a dormirse. No sería de extrañar que la exposición al soplo del viento y su peligrosa posición le impidieran cerrar los párpados. Por fin cayó en una ensoñación tan delicada y sosegante que deseó velar, y luego sus sentidos se aturdieron de manera gradual. Estaba en el lecho de Santa Catalina del Loira. Se precipitaba debajo, y el salvaje viento arrastraba. ¿Qué tipo de sueño le enviaría la santa? ¿La conduciría a la desesperación o le ofrecería su amparo para siempre? Bajo la escarpada colina sobre la oscura corriente vigilaba otra persona, que temía un millar de cosas y apenas se atrevía a albergar esperanza. Su intención había sido preceder a la dama en su trayecto, pero cuando descubrió que se había demorado demasiado tiempo con los remos silenciados y jadeante premura, se precipitó hacia la barca que contenía a su Constance. Ni siquiera volvió la cabeza a su llamada, temeroso de incurrir en culpa ante ella, así como de sus órdenes de regresar. La había visto surgir del corredor y se estremeció cuando ella se arrimó al precipicio. La vio seguir adelante, vestida de blanco como iba, y pudo advertir cómo se tumbaba en la repisa que sobresalía arriba. Qué vigilia guardaron los amantes, ella entregada a pensamientos visionarios y él sabiendo, y el conocimiento conmovía su corazón con extraña emoción. Que el amor,
el amor por él la había conducido a ese peligroso lecho, y que mientras la rodeaban peligros del tipo que fueran, ella solo vivía para la vocecita callada que susurraría a su corazón el sueño que iba a decidir su destino. Quizá ella durmiese, pero él veló y vigiló y pasó la noche, ora rezando, ora arrebatado por la esperanza y el miedo, sentado en su bote con los ojos fijos en la vestidura blanca de la durmiente de arriba. La mañana. Está la mañana forcejeando con las nubes, vendrá la mañana a despertarla, se habrá dormido, y qué sueños de bienestar o de infortunio habrán poblado su dormir. Gaspar se impacientaba cada vez más, ordenó a sus remeros que siguieran esperando y él se arrojó al agua tratando de escalar el precipicio. En vano le advirtieron del peligro y más aún de la imposibilidad del empeño. Se pegó a la abrupta faz de la colina y encontró puntos de apoyo donde parecía no haberlos. Cierto, la ascensión no era muy elevada, los peligros de la cama de Santa Catalina derivan de la posibilidad presente para cualquiera que duerma en un lecho tan estrecho de precipitarse a las aguas de abajo. Gaspar siguió afanándose en la ascensión de la pendiente y al fin alcanzó las raíces de un árbol que crecía cerca de la cima. Ayudado por sus ramas, consiguió posarse en el mismo borde de la repisa, cerca de la almohada sobre la que yacía la descubierta cabeza de su amada. Sus manos estaban recogidas sobre el pecho, su cabello oscuro le caía alrededor de la garganta y soportaba su mejilla. Su rostro estaba sereno, dormía con toda su inocencia y todo su desamparo. Sus más frenéticas emociones estaban silenciadas y su corazón palpitaba a intervalos regulares. Podía verlo latir por la elevación de sus hermosas manos cruzadas sobre él. Ninguna estatua labrada en mármol de efigie monumental fue nunca la mitad hermosa, y dentro de tan incomparable forma habitaba un alma verdadera, tierna, sacrificada y afectuosa como jamás templó pecho humano. Con qué profunda pasión miraba fijamente Gaspar, concibiendo esperanza la placidez de su angelical semblante. Una sonrisa ceñía sus labios y él también sonrió de manera involuntaria al percibir el feliz presagio. De repente sus mejillas se encendieron, su pecho palpitó, una lágrima se escabulló de sus oscuras pestañas y entonces cayó un verdadero aguacero. No, comenzó a gritar Constance, no morirá. Desataré sus cadenas, lo salvaré. La mano de Gaspar estaba allí, aferró su ligera figura a punto de caerse de su peligroso lecho. Constance abrió los ojos y contempló a su amante que había velado su fatal sueño y la había salvado. Manon también durmió bien. Si soñó o no, poco importa eso. Se sobrecogió por la mañana al descubrir que había despertado rodeada por una multitud. La pequeña y lúgubre capilla estaba adornada con tapices, el altar tenía cálices de oro, el sacerdote cantaba misa a una considerable formación de caballeros arrodillados. Manon vio que el rey Enrique estaba también y buscó con la mirada a otro que no pudo encontrar. Cuando la puerta de acero del corredor de la caverna se abrió y salió de él Gaspar de Baudemont, delante de la hermosa Constance, quien con sus ropas blancas y su oscuro cabello desgreñado y un rostro en el que las sonrisas y los rubores pugnaban con emociones más profundas, se acercó al altar y arrodillándose con su amante profirió los votos que los unirían para siempre. Pasó mucho tiempo hasta que Gaspar consiguiera de su dama el secreto de su sueño. Pese a la felicidad de que ahora gozaba, Constanza había sufrido mucho al recordar con terror aquellos días en que pensó que el amor era un crimen y que cada suceso conectado con ellos mostraba un aspecto atroz. Muchas visiones, dijo, tuvo ella aquella terrible noche. Vio en el paraíso a los espíritus de su padre y de sus hermanos. Contempló a Gaspar combatiendo victorioso entre los fieles. Lo volvió a contemplar en la corte del rey Enrique, querido y favorecido, y a ella misma, ora lánguida en un claustro, ora de novia, ora agradecida al cielo por haberla colmado de felicidad, ora llorando en sus días tristes, hasta que de pronto pensó en tierra pagana y a la misma Santa Catalina, guiándola invisible a través de la ciudad de los infieles. Entró en un palacio y contempló a los herejes celebrando su victoria. Luego, descendiendo a las mazmorras, tantearon su camino a través de húmedas bóvedas y corredores bajos y enmohecidos, hasta una celda más oscura y espantosa que el resto. Sobre el suelo yacía una forma humana vestida con sucios harapos, el pelo en desorden y una barba salvaje y enmarañada. Sus mejillas estaban consumidas, sus ojos habían perdido el brillo, su figura era un simple esqueleto, sus desencarnados huesos pendían fofos de unas cadenas. Y fue mi aspecto en aquella atractiva situación y mi vestimenta victoriosa lo que ablandó el duro corazón de Constance, preguntó Gaspar sonriendo por este retrato de lo que nunca será. Por cierto que sí, replicó Constance, pues el corazón me susurró que debía hacer eso. ¿Quién podría hacer volver la vida que mengua en tu pulso, restaurarla, sino la persona que la destruyó? Mi corazón nunca se apasionó tanto con el caballero cuando estaba vivo y feliz como lo hizo con su consumida imagen yacente en sus visiones nocturnas a mis pies. Un velo cayó de mis ojos y la oscuridad se desvaneció ante mí. Me pareció entonces saber por primera vez lo que era la vida y la muerte. Me ordenaron creer que una vida feliz consistía en ofender a los muertos y sentí cuán inicua y cuán vana era falsa filosofía que colocaba a la virtud y al bien al lado del odio y la crueldad.
Tú no morirías, rompería tus cadenas y te liberaría, y te ofrecería una vida consagrada al amor. Me precipité y la muerte que desaprobaba en ti presumiblemente habría sido mía, justo cuando por primera vez sentí el verdadero valor de la vida. Pero tu brazo estaba allí para salvarme y tu querida voz para rogarme que sea feliz por siempre jamás. Bueno, este fue el cuento llamado Un sueño. El sueño de Mary Shelley. Espero que les haya gustado. Es un poquito, no largo, pero un poquito, no sé, enredado. Pero se entendió. El final, digamos, se entendió. Se entendió el discurso de todo el cuento. Así que, si les gusta, dejen su like, suscríbanse al canal, recomiéndenlo. Estaré subiendo videitos, haré varios, por si no puedan próximos días, entonces estarlos subiendo, de los cuentos de terror y de algunos de las otras de la sanación de las 5 heridas y bueno, más cositas así. Así que espero su apoyo. Recuerden el like, suscribirse y bueno, les dejo besitos envenenados.